que es como casi como un punto del cráneo, una membrana dura, y eso ayuda a... Esta membrana recibe el nombre de la galia, ¿ok? Viene de que utilizaban la galia, que era un casco de cuero, tenían previamente casco de metal, que eso cubría el casco de cuero. La galia es un casco como un tendinoso sobre el cráneo, lo protege, la galia. Entonces, entre la galia y la tabla externa ósea, tenemos un espacio que se conoce como el espacio subgalial, está por dentro de la galia. Es importante saber y reconocer eso porque ahí pueden formarse hemorragias, por ejemplo, ¿eh? Y tenemos hemorragias que se forman por debajo de la galia, pero está por fuera del cráneo, porque está en la tabla externa del cráneo y la galia. Recordemos que el hueso es diple tabla interna. Ese es el hueso, ¿ok? Entonces después tenemos la tabla interna, ¿no? Vamos de afuera hacia adentro. Vamos por aquí, por tabla interna. Después de la tabla interna, normalmente tenemos la dura madre. Normalmente, ¿verdad? La dura madre, que ya sabemos que se separa en este repliegue para formar cavidades que se llaman senos venosos. Por ahí corre la sangre venosa. Normalmente, después de la dura madre, vamos a tener la aracnoides. ¿Ok? Después de la dura madre, vamos a tener la aracnoides. Entonces aquí se producen varios espacios. Hay un espacio que está entre la tabla interna ósea y epidural, que cuando se abre porque se ocupa por lesiones, es que se ve. Ese espacio se conoce como el espacio epidural, porque está por encima de la dura madre. Epidural está por dentro de la tabla interna ósea, por fuera de la dura madre. Epidural. ¿Ok? Después, ya dijimos que venía aquí la dura madre y después la aracnoides. Después hay un espacio por debajo de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides. Es lo que se conoce como el espacio subdural. Entonces, epidural, subdural. ¿Sí? Y entre la aracnoides, después de la aracnoides, que es esta membrana que sigue aquí, viene una que está bien pegadita al cerebro, al tejido cerebral, que se conoce como la pía madre, casi que está adosada al tejido cerebral. Entonces hay un pequeño espacio que está entre la pía madre y la aracnoides, aquí, casi bien pegado al cerebro también, que ese espacio a través de él recorre líquido cefalorraquídeo por todo el cerebro, recorre líquido cefalorraquídeo. Aquí. Y se mete, de hecho, por eso adentro de los surcos. ¿Ok? Ese espacio es el espacio que se conoce como espacio subaracnoideo, porque está por debajo del aracnoide, o también se le conoce como espacio aracnoideo en otras literaturas. ¿Ok? O sea que ese espacio está entre el aracnoides y la pía madre. Bien. Por dentro de la pía madre no existe otro espacio, porque la pía madre está bien adherida al tejido cerebral, bien adherida. Entonces, para resumir, tenemos los espacios. Acá, subgalial, que está por fuera del cráneo, por fuera de la tabla externa. Después, por dentro de la tabla interna, epidural, entre la tabla interna y la dura, epidural. Entonces, cuando se forman lesiones aquí por ocupación del espacio epidural, como sangre, que recordemos que la arteria principal que está en la tabla interna es la arteria meningia, las arterias meningias. Entonces, cuando hay un sangrado aquí, se sospecha que es por ruptura de la arteria meningia. Y la que más se rompe es la arteria meningia media, ¿ok? En el espacio epidural. También podemos tener otras lesiones en espacio epidural, pero las más frecuentes son estas, ¿ok? El sangrado epidural, el hematoma epidural o la hemorragia epidural. Bien. Después viene
El espacio subdural, donde hay pequeñas venas que recorren el espacio subdural y que cuando se rompen forman hemorragias subdurales. También podemos tener colecciones líquidas, que es del líquido que se escapa del líquido aracnoideo hacia el espacio subdural, y es lo que se conoce como higroma subdural. Entonces, miren aquí, hemorragia subdural, acá hemorragia epidural. ¿Sí? Por ejemplo. Son ejemplos de cosas que se pueden dar. Hay una diferencia en la forma de las lesiones cuando se encuentran en el espacio epidural o el espacio subdural. Para uno, porque a veces uno no ve la membrana, no muchas veces no ve la membrana, sino que ve la forma de la lesión. Bueno, las lesiones que están extraxiales, recuerden que todo esto que mencionamos es extraxial, o sea, epidural, subdural, subaracnoideo, aracnoideo, todo eso es extraxial porque está por fuera del tejido. ¿Sí? Subgaleal también es extraxial, pero bueno, eso sí es extracraneal. Lo que se conoce como extraxial es lo que está por dentro del cráneo, pero por fuera del tejido. Epidural, subdural y subaracnoideo. Eso es extraxial. Bien. La forma que tienen las lesiones epidurales es una forma de lente biconvexo. Cuando ustedes ven una lesión extraxial en forma de lente biconvexo, pónganle la firma que es epidural. ¿Ok? Y la forma que tienen las lesiones subdurales es una forma de semiluna. Cuando ustedes vean una forma semiluna de una lesión extraxial, pónganle la firma de que eso es subdural. ¿Okay? Puede ser una hemorragia, puede ser líquido, pero es subdural. Está en el espacio subdural. ¿Ok? Entonces miren que acá dijimos que cuando hay hemorragias es por ruptura de arteria meningia media. Por eso estas hemorragias son más severas y ponen en peligro más la vida del paciente porque lo que se rompió fue una arteria. Se ven menos frecuentemente también porque para poder que ocurran es una ruptura de una arteria y también muchas veces el paciente muere antes de que llegue a un hospital porque hay mucho sangrado. Entonces se ven menos frecuentemente estas. Las más frecuentes son las subdurales porque como son venas las que se rompen, el flujo sanguíneo es menos, por un lado. Por otro lado, se tapa más fácil y a tiempo que el paciente llegue al hospital, los sangrados son menos masivos. Más tiempo que el paciente llega al hospital y se diagnostica más la hemorragia subdural. ¿Okay? Son varias razones por las cuales entonces se produce más la hemorragia subdural que la epidural. Acá lo que se rompen son venas, acá lo que se rompen son arterias. Y luego la hemorragia subaracnoidea, que, ¿sí? Aunque hay otras cosas porque ocurren en estos espacios, aquí me estoy basando en hemorragias, es por vasos sanguíneos que irrigan o que llevan sangre directamente a los tejidos, que se rompen y se acumula sangre en el espacio aracnoideo, porque los vasos sanguíneos recorren es a través del espacio aracnoideo, como las arterias, ¿sí? O pequeñas venas también que están en el tejido cerebral. Entonces, la ruptura, por ejemplo, de un aneurisma de una arteria cerebral va a dar hemorragia aracnoidea. Porque una vena de una malformación arteriovenosa también te va a dar hemorragia aracnoidea, porque esos vasos son en el espacio aracnoideo. ¿Ok? Entonces, cómo se analizan dependiendo de la estructura anatómica. Entonces, ven que importa conocer la anatomía radiológica primero para después analizar la patología. ¿Ok? Porque las patologías ocurren dependiendo de los contenidos de los espacios y de las estructuras anatómicas que se encuentran allí. Ok, entonces esto con respecto a los espacios. Entonces, por ejemplo, aquí algunos ejemplos de imágenes. Aquí tenemos una hemorragia. Las hemorragias se ven en tomografía computada hiperdensas, así como esto, las hemorragias agudas. Y cuando vemos una hemorragia aguda, es hiperdensa, porque la sangre, como tiene hemoglobina, la hemoglobina tiene un alto peso molecular. Entonces, por eso se ven así hiperdensas. Esto es sangre. Tiene a veces este halo, que es edema, hinchazón, en el tejido que está alrededor. Entonces, un sangrado dentro del tejido, es intraxial, ¿ok? Esto acá es extraxial, miren, es una fractura deprimida del cráneo, fractura deprimida del cráneo, con un hematoma o una hemorragia subgaleal, está por debajo de la galia, está comprimiendo aquí, y hay pequeños focos hemorrágicos intraxiales, porque están en el tejido, ¿ok? Miren que no hay nada extraxial. Acá, sin embargo, hay sangre en las cisternas. Las cisternas forman parte del espacio aracnoideo. Y hay un poquito de sangre aquí por el espacio subaracnoideo. ¿Ve? Así que esto lo más seguro es porque hubo una ruptura de algún aneurisma o de una malformación arteriovenosa
que produjo ese sangrado. Lo más frecuente son los aneurismas, son más frecuentes que las malformaciones arteriovenosas. ¿Ok? Miren acá, esto es una imagen hiperdensa en semiluna. A veces se ven así laminares, es decir, muy pequeñitos, adelgaditos, pero es una imagen en semiluna, subdural. Es una hemorragia subdural. Entonces, las hemorragias o los espacios estos extraxiales se nombran dependiendo de cuál lóbulo cerebral está al lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, es lo que está al lado, del lado derecho. Entonces yo digo que esto es un hematoma subdural frontotemporal derecho. Y puedo decir que es agudo. ¿Ok? Las hemorragias, para nosotros ver las hemorragias, si es una hemorragia aguda, o sea que está dada en las primeras 24 horas, eso es importante hacer el diagnóstico de que si es aguda. Si es subaguda, se ve la densidad de la hemorragia parecida a la sustancia blanca, ¿sí? O a la corteza cerebral, se ve más parecida a esto, más gris. Y cuando es crónica, subaguda va de 24 horas a 3 semanas. Y crónica es más de 3 semanas. Cuando es crónica, se ve del mismo tono que el líquido cefalorraquídeo. Ya esa sangre fue, como quien dice, ocurrió licuefacción de todo el coágulo, de toda la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, esto es una hemorragia aguda, está más hiperdensa. Acá, esto tiene forma también de semiluna. Cuando se ven aquí en la línea media, son subdurales sí o sí, porque lo único que entra acá es la dura. ¿Sí? Aquí no hay tabla interna ósea. Entonces, acá son subdurales cuando están en la línea media. ¿Sí? Entonces, esta es una hemorragia subdural en la cisura longitudinal izquierda, aguda. Entonces, aquí, para poner el nombre y apellido, por ejemplo, hemorragia subdural frontotemporal derecha agudo. ¿Sí? Hemorragia o hematoma, cuando se colecciona sangre en estas cavidades, se les puede decir también hematoma, ¿sí? Hemorragia o hematoma. Lo que sí no se le puede decir hemorragia, hematoma es cuando están hacia adentro del tejido. Ahí sí se les dije hemorragia cerebral. Por ejemplo, esta sería una hemorragia cerebral frontal izquierda aguda, que la sangre está hiperdensa. Cuando la sangre está hiperdensa es aguda. Este sería un hematoma o hemorragia subdural frontoparietal izquierdo subagudo, misma densidad que la sustancia blanca. Subagudo. Si tuviera que el líquido cefalorraquídeo sería crónico. ¿Ok? Entonces miren la importancia de estas lesiones. Aquí, por ejemplo, está comprimiendo el hemisferio cerebral de este lado. Miren cómo comprime el ventrículo lateral y eso al final puede producir herniación del cerebro y se muere el paciente por eso. Igual acá, con todo el golpe, está produciendo edema cerebral aquí. Miren cómo los surcos cerebrales que acá se ven normales, los surcos, los espacios estos de líquido que están entre las circunvoluciones cerebrales, acá prácticamente no se ven, es por el edema, la hinchazón que hay allí. Y está comprimiendo entonces el hemisferio cerebral para acá. Y también se puede herniar y morir el paciente. Miren este de aquí. Esta es una hemorragia epidural, lente biconvexo, ¿sí? Epidural. A veces dentro de las hemorragias podemos ver dobles densidades. Una densidad aguda y una densidad subaguda. Eso significa, cuando vemos este tipo de cosas, esta es subaguda, miren, similar a sustancia blanca o gris. Cuando vemos este tipo de cosas, es que era una hemorragia subaguda, ¿sí? Que resangró, o sea, volvió a sangrar. No se diagnosticó en el momento, sino que después probablemente se coaguló allí y tapó el sangrado, pero después volvió a sangrar. Se puede ocurrir en los epidurales o en los subdurales. Miren, ahí. Entonces, cuando es así, decimos subaguda con resangrado. Pues tenemos sangrado agudo. Igual acá, también de dobles densidades. Entonces, aquí sería